En las tierras donde los mapas se volvían inútiles, nació la obsesión de Lorien, un joven cartógrafo que dedicaba sus días a dibujar caminos y fronteras con precisión absoluta. Su mayor frustración era el castillo errante, una fortaleza que cada noche cambiaba de lugar como si desafiara la lógica del mundo. Lorien no soportaba la idea de un misterio que burlara su arte, mientras otros lo veían como una leyenda o un castigo divino. Él lo consideraba un desafío personal. Si el castillo se mueve, yo lo seguiré. Si cambia de sitio, yo lo marcaré. Y si oculta un secreto, lo descubriré. Con su cuaderno de pergaminos y brújula en mano, emprendió un viaje solitario. Cada amanecer lo encontraba frente a un paisaje distinto. Colinas que ayer estaban vacías, ahora coronadas por torres. Ríos que de pronto tenían murallas reflejadas en sus aguas. El castillo parecía reírse de sus intentos, desplazándose con un silencio imposible. Pero Lorien presintió algo más profundo. No era un simple juego de arquitectura, sino una voluntad propia. El castillo parecía elegir dónde aparecer, como si buscara a alguien digno de entrar en sus puertas. Y esa sospecha lo empujaba cada vez más lejos, convencido de que su destino estaba ligado a la fortaleza que se movía en la noche. Lorien avanzaba cada día con más determinación, aunque sus mapas se volvían inútiles frente al misterio del castillo. Cada amanecer lo encontraba en un lugar distinto. Una fortaleza que ayer se alzaba sobre una colina aparecía ahora junto a un lago, y al día siguiente se erguía en medio de un bosque. El joven cartógrafo comenzó a sospechar que el castillo no se movía al azar. Había un patrón oculto, una lógica que escapaba a los ojos comunes. No es un capricho, pensaba, es una voluntad. El castillo busca algo o alguien. Una noche decidió no dormir. Se ocultó entre las sombras y esperó. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, escuchó un murmullo profundo, como el rugido de piedras deslizándose. El suelo se tembló suavemente y ante sus ojos las murallas se desplazaron como si flotaran en silencio. El castillo se deslizó hacia el horizonte, dejando tras de sí un eco de misterio. Lorien lo siguió, convencido de que la fortaleza lo estaba guiando. Cada movimiento parecía un mensaje cifrado, cada cambio de lugar una invitación, y en su corazón presintió que, si lograba entrar en esas puertas errantes, descubriría un secreto capaz de alterar el destino de todos los reinos. El castillo se movía en la noche, pero ahora Lorien también se movía con él. Lorien continuó siguiendo al castillo errante, cada vez más convencido de que la fortaleza lo estaba guiando hacia un destino oculto. Sus mapas, llenos de anotaciones y símbolos, se volvían más caóticos con cada movimiento de las murallas. Sin embargo, en medio de esa confusión, empezó a notar un patrón. El castillo aparecía siempre en lugares donde antiguas leyendas hablaban de batallas olvidadas
o pactos rotos. Una noche, mientras observaba el cielo estrellado, comprendió que el recorrido del castillo dibujaba una ruta secreta, como si estuviera trazando un mapa invisible sobre el reino. No se mueve al azar, pensó. Está marcando un camino y yo debo descubrir a dónde conduce. Al amanecer, el castillo surgió en un valle rodeado de piedras talladas con runas antiguas. Lorien se acercó con cautela y por primera vez las puertas se abrieron lentamente, como si lo invitaran a entrar. El aire estaba cargado de un silencio solemne y el joven cartógrafo sintió que había sido elegido para desvelar el misterio. Dentro, las paredes parecían vivas, cambiando de forma como los mapas que él nunca lograba fijar. En el centro de la sala principal encontró un globo de cristal que mostraba el reino entero, pero las ciudades y montañas se movían igual que el castillo. Era un mapa vivo, un reflejo del mundo en constante transformación. Lorien entendió entonces que su misión no era dominar el castillo, sino aprender a aceptar que la tierra misma estaba en movimiento, que nada era fijo ni eterno. Y en ese instante presintió que el secreto de la fortaleza errante era enseñar a los hombres que el poder no está en controlar, sino en comprender. Lorien avanzó por los pasillos del castillo errante, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Cada sala parecía cambiar de forma apenas él la atravesaba. Columnas que se alargaban, escaleras que se desdoblaban en direcciones imposibles, murales que mostraban escenas de batallas olvidadas. En el centro de la fortaleza encontró una cámara circular iluminada por antorchas que nunca se apagaban. Allí reposaba el globo de cristal que había visto antes, pero ahora brillaba con una intensidad mayor. Las ciudades, montañas y ríos dentro del mapa vivo se movían como si respiraran. Lorien comprendió que el castillo no era un edificio, sino un guardián de la memoria del mundo. El joven cartógrafo sintió que su obsesión por fijar fronteras y caminos había sido un error. El reino no estaba hecho para ser encerrado en líneas rígidas, era un organismo en constante transformación. El poder no está en controlar el movimiento, sino en entenderlo. Entonces las murallas del castillo comenzaron a temblar. No era un derrumbe, sino una revelación. Las piedras se abrieron como páginas de un libro, mostrando símbolos antiguos que hablaban de ciclos eternos, creación, destrucción, renacimiento. Lorien presintió que había sido elegido como guardián de ese conocimiento, no para poseerlo, sino para transmitirlo. Cuando salió al amanecer, el castillo ya no estaba detrás de él. Había desaparecido como si se hubiera fundido con el horizonte, pero en sus manos quedaba el cuaderno, ahora lleno de mapas que se movían solos, trazando rutas vivas. Lorien entendió que su destino no era dibujar un mundo fijo, sino narrar la historia de un reino que nunca deja de cambiar. Así se cerraba la leyenda del castillo que se mueve en la noche,
no como un misterio irresuelto, sino como una enseñanza eterna sobre la libertad y el cambio. Lorien avanzó con paso firme hacia el corazón del castillo. Cada sala que atravesaba parecía desafiar la lógica. Pasillos que se alargaban hasta perderse, escaleras que se doblaban sobre sí mismas, murales que cambiaban de forma como si estuvieran vivos. El joven cartógrafo comprendía que no estaba dentro de una construcción común, sino en un ser que respiraba y pensaba. En la cámara central, el globo de cristal seguía brillando, pero ahora mostraba algo nuevo. Figuras humanas que se movían dentro del mapa, ejércitos enteros que marchaban y aldeas que desaparecían. Lorien presintió que el castillo no solo reflejaba el mundo, sino que lo influenciaba. Cada desplazamiento de la fortaleza alteraba el destino de los reinos. El cartógrafo sintió un peso enorme sobre sus hombros. Si este poder cae en manos equivocadas, el reino entero se perderá. Pero también comprendió que había sido elegido para custodiar ese secreto, no como conquistador, sino como guardián. Las murallas comenzaron a cerrarse lentamente, como si el castillo quisiera protegerse de intrusos. Lorien entendió la señal. Debía salir, pero no como un fugitivo, sino como portador de un conocimiento que nadie más poseía. Al amanecer, el castillo había desaparecido una vez más, fundiéndose con el horizonte. Lorien quedó solo con su cuaderno, ahora lleno de mapas vivos que se movían como si respiraran, y en su corazón supo que su destino no era fijar fronteras, sino narrar la historia de un mundo en constante transformación. Así terminó la leyenda del castillo que se mueve en la noche, no como un misterio irresuelto, sino como una enseñanza eterna sobre la libertad, el cambio y la fragilidad del poder. Salió del valle con el cuaderno en sus manos, pero algo había cambiado en él. Ya no era el joven obsesionado con fijar fronteras, sino alguien que comprendía que el mundo estaba vivo y en constante movimiento. Sus mapas se agitaban como si respiraran, y cada línea trazada parecía anticipar un nuevo destino. Mientras caminaba, notó que los viajeros lo miraban con curiosidad. Algunos se acercaban para pedirle orientación, otros para escuchar las historias del castillo errante. Lorien descubrió que su voz tenía tanto poder como sus dibujos. No relataba batallas ni conquistas, sino la enseñanza que había recibido, que la tierra no pertenece a nadie, que todo cambia y que la verdadera fuerza está en aceptar ese flujo. Con el tiempo su nombre se convirtió en leyenda, no como guerrero ni como rey, sino como el cartógrafo que aprendió a leer los movimientos del mundo. Y aunque el castillo seguía desplazándose en las noches silenciosas, ya no era un misterio para él, era un compañero invisible, recordándole que cada amanecer trae un nuevo mapa. Así, Lorien se transformó en guardián de un conocimiento que no podía encerrarse en murallas ni pergaminos. Su destino no era conquistar el castillo, sino caminar junto a su secreto,
narrando a los hombres que la libertad está en aceptar el cambio. Lorien siguió su camino lejos del valle, pero ya no era el mismo joven que había partido con la obsesión de fijar fronteras. Sus pasos lo llevaban ahora hacia aldeas y ciudades donde compartía lo que había aprendido, que el mundo no es rígido, que todo cambia y que la verdadera fuerza está en aceptar ese movimiento. Los viajeros escuchaban sus relatos con asombro. Algunos lo llamaban el cartógrafo de lo imposible, otros el guardián de los mapas vivos. Sus pergaminos, que parecían moverse solos, se convirtieron en objetos de veneración, pues mostraban que la tierra respiraba y que los hombres debían aprender a convivir con esa libertad. Con el tiempo, Lorien comprendió que el castillo errante no había desaparecido. Seguía moviéndose en las noches silenciosas, pero ya no era un misterio para él. Era un compañero invisible, recordándole que cada amanecer trae un nuevo mapa y que ningún destino está escrito en piedra. Así nació la leyenda del cartógrafo que aprendió a leer los movimientos del mundo. Y aunque el castillo continuó su viaje eterno, Lorien supo que su misión era narrar esa enseñanza, que la libertad no está en poseer la tierra, sino en caminar junto a su cambio. Lorien decidió no continuar solo. Los viajeros que lo habían seguido hasta el valle se acercaron con cautela, y entre ellos surgieron figuras que pronto se convertirían en parte de su destino. Personajes nuevos. Edran, un guerrero cansado de las guerras, que buscaba en el castillo una respuesta para abandonar la violencia. Y Sela, una sanadora que creía que la fortaleza escondía un poder capaz de curar enfermedades incurables. Brennar, un mercader astuto, convencido de que el misterio del castillo podía convertirse en riqueza. Lorien escuchaba en silencio, consciente de que cada uno veía la fortaleza desde su propia necesidad. Sin embargo, presintió que el castillo no los había reunido por casualidad. La próxima noche, cuando la fortaleza volviera a moverse, ellos estarían ahí, unidos por un destino que ninguno había elegido, pero que todos debían enfrentar. El aire se cargaba de expectativa. El castillo errante no solo desafiaba mapas y fronteras, ahora estaba tejiendo un grupo de buscadores, cada uno con su propia razón para seguirlo. Y Lorien entendía que el verdadero misterio apenas comenzaba. La noche siguiente, Lorien y sus nuevos compañeros se prepararon para observar el movimiento del castillo. El grupo había decidido permanecer juntos. Edran afilaba su espada con gesto serio y Sela recogía hierbas y ungüentos en pequeños frascos, y Brennar revisaba sus bolsas como si esperara encontrar oro en cada sombra. El silencio del valle se rompió cuando la tierra comenzó a vibrar. Las murallas del castillo se desplazaron lentamente, como si flotaran sobre el suelo. Las torres se alzaron hacia el cielo y en un instante la fortaleza desapareció del horizonte para reaparecer más allá de las montañas. Lorien abrió su cuaderno y trazó las nuevas coordenadas.
El mapa vivo se agitó en sus manos, mostrando símbolos que ninguno de los otros comprendía. Isela se acercó y murmuró: es como si el castillo nos estuviera guiando hacia un lugar sagrado. Edran frunció el ceño. O hacia una trampa. Ninguna fortaleza se mueve sin razón. Si nos llama, es porque quiere algo de nosotros. Brennar, con una astuta sonrisa, replicó: sea lo que sea, allí habrá riquezas, y yo pienso reclamarlas. Lorien, sin embargo, presintió que el castillo no buscaba oro ni sangre. Había un propósito más profundo, un secreto que solo se revelaría a quienes aceptaran seguirlo sin miedo. Con el amanecer, el grupo decidió marchar hacia las montañas, sabiendo que la próxima noche la fortaleza volvería a moverse y que cada paso los acercaba más a su destino. La historia se abre ahora para que el castillo revele su verdadera intención: un guardián de sabiduría, una prueba de fe, o un poder que pondrá a prueba la unión del grupo. El grupo avanzó hacia las montañas, siguiendo las señales que el mapa vivo de Lorien dibujaba por sí solo. El aire se volvía más frío y el silencio más denso, como si la tierra misma aguardara el próximo movimiento del castillo. Edran caminaba al frente, atento a cualquier peligro. Isela recogía hierbas que crecían entre las rocas, convencida de que serían necesarias más adelante. Brennar, siempre con una sonrisa astuta, no dejaba de calcular cuánto valdría aquel misterio si lograba venderlo a los reyes. Al caer la noche, el suelo comenzó a vibrar. Las estrellas parecían temblar en el cielo, y de pronto el castillo apareció en lo alto de un risco imposible, iluminado por una luna rojiza. Sus murallas se alzaban como si observaran al grupo, y las puertas se abrieron lentamente, invitándolos a entrar. Lorien sintió que el momento había llegado. El castillo no solo se movía, los estaba guiando hacia su interior. Cada uno de ellos llevaba un motivo distinto, pero ahora compartían un mismo destino. El cartógrafo miró a sus compañeros y dijo en voz baja: si cruzamos esas puertas, nada volverá a ser igual. Y juntos, con el corazón dividido entre miedo y esperanza, dieron el primer paso hacia la fortaleza que se mueve en la noche. Las puertas del castillo se abrieron con un gemido profundo, como si las piedras mismas respiraran. Lorien dio el primer paso, seguido por Edran, Isela y Brennar. El interior no era lo que esperaban. No había salones de banquetes ni cámaras de guerra, sino corredores que parecían cambiar de forma a medida que avanzaban. Las antorchas se encendían solas, revelando murales que mostraban escenas antiguas, ejércitos marchando, reinos levantándose y cayendo, pactos sellados con sangre y magia. Isela se detuvo frente a uno y murmuró: esto no es historia, es advertencia. Edron apretó la empuñadura de su espada, incómodo. Un lugar que se mueve no puede ser confiable, y si nos encierra para siempre. Brennar, en cambio, parecía fascinado. Si estas paredes guardan secretos de reinos perdidos, su valor es incalculable. Lorien, con el cuaderno en mano, notó que las líneas del mapa se agitaban más rápido dentro del castillo,
como si respondieran a su presencia. El globo de cristal que había visto antes apareció en el centro de la sala, pero esta vez no mostraba el reino entero, mostraba a ellos mismos caminando dentro de la fortaleza. El cartógrafo comprendió que el castillo no solo se movía en la noche, también observaba, probaba y elegía. Y ahora ellos eran parte de su prueba. El aire se volvió más denso, las puertas detrás se cerraron con un estruendo y la fortaleza errante reveló que nadie saldría sin enfrentar lo que aguardaba en sus entrañas. El árbol en el corazón del castillo parecía latir como si tuviera vida propia. Sus ramas se extendían hacia el techo y cada hoja brillaba con un resplandor verde que iluminaba los rostros de Lorien, Edran, Isela y Brenar. De pronto, una voz profunda resonó en la sala, aunque no provenía de ningún lugar visible. Era como si el propio árbol hablara. Cada uno de ustedes ha sido traído aquí por una razón. La fortaleza se mueve porque busca almas dispuestas a enfrentar su verdad. No todos serán dignos. El grupo se miró en silencio. Edran apretó su espada, preparado para cualquier prueba. Isela dio un paso adelante, con los ojos fijos en el árbol, como si pudiera sentir su energía curativa. Brenar, en cambio, retrocedió un poco, desconfiado, aunque la codicia brillaba en su mirada. Lorien abrió su cuaderno y notó que las líneas del mapa se transformaban en símbolos que coincidían con las raíces del árbol. Comprendió que el castillo estaba revelando un enigma. Cada uno debía demostrar quién era realmente. Las raíces comenzaron a moverse, formando 3 senderos distintos dentro de la sala. Uno estaba cubierto de espadas rotas, otro de monedas doradas y el último de flores marchitas. La voz volvió a hablar. Elijan su camino. Solo así conocerán el propósito del castillo. El aire se volvió pesado. La decisión estaba frente a ellos. Cada sendero representaba una prueba distinta y el grupo debía decidir si avanzar juntos o separados. El grupo avanzó por los pasillos del castillo, cada vez más conscientes de que la fortaleza los estaba poniendo a prueba. Las paredes se estrechaban y se abrían como si respiraran, y cada giro revelaba un nuevo desafío. En una sala oscura encontraron 3 puertas idénticas. Sobre cada una brillaba un símbolo distinto: una espada, una rama de olivo y una moneda. Lorien se detuvo, observando cómo su mapa vivo reaccionaba. Las líneas se agitaban alrededor del símbolo de la rama de olivo. Isela, con voz serena, dijo: «El castillo nos está mostrando elecciones. Cada puerta representa un camino, guerra, paz o ambición». Edran apretó su espada, tentado por la primera. Brenar sonrió con codicia frente a la moneda. Lorien, en cambio, sintió que el castillo lo guiaba hacia la rama de olivo. El silencio se volvió pesado. Era evidente que la fortaleza no solo se movía en la noche, sino también obligaba a quienes la seguían a revelar quiénes eran en realidad. Finalmente, Lorien dio un paso hacia la puerta marcada con la rama de olivo. El castillo vibró suavemente, como si aprobara su decisión. Las otras puertas se desvanecieron en la piedra, dejando claro que no había vuelta atrás. Al cruzar,
El grupo se encontró en un salón iluminado por un resplandor verde. En el centro, un árbol antiguo crecía dentro de la fortaleza, sus raíces hundidas en la piedra y sus ramas tocando el techo. Isela murmuró: "Este es el corazón del castillo y quiere que lo entendamos". El misterio se profundizaba. El castillo errante no era solo una construcción, sino un ser que ofrecía pruebas para revelar la verdadera naturaleza de quienes lo seguían. Hola, soy Lorien. Nací en Valdoria, una ciudad tranquila donde los mapas eran mi pasión y mi obsesión. Allí aprendí a dibujar caminos, a medir distancias y a creer que todo podía ser fijado en pergaminos. Ahora estoy dentro de un castillo que se mueve en la noche, una fortaleza que desafía todo lo que sé. Mis mapas tiemblan en mis manos, las líneas cambian solas, como si el mundo respirara y se burlara de mi necesidad de orden. Lo que temo es perderme en este laberinto vivo que me obliga a enfrentar pruebas que revelan quién soy en realidad. Temo que mis compañeros, Edran, Isela y Brennar, elijan caminos distintos y que el castillo los divida para siempre. Lo que planeo es seguir las señales que el mapa me muestra, aunque me lleven a lugares imposibles. Quiero descubrir el propósito de esta fortaleza errante, entender por qué se mueve y qué busca en nosotros. Aspiro a llegar al corazón del misterio, a encontrar la verdad que se oculta bajo sus muros cambiantes. No busco riquezas ni gloria, busco conocimiento, porque sé que si logro comprender el movimiento del castillo, también comprenderé el movimiento del mundo. Y aunque mi voz tiembla al decirlo, sé que mi destino está ligado a estas murallas vivas. El castillo me eligió y yo debo demostrar que soy digno de caminar junto a su secreto. El árbol del corazón del castillo vibraba suavemente, como si escuchara las dudas del grupo. Las raíces que formaban los 3 senderos se agitaban, invitando a cada uno a elegir. Edran fue el primero en reaccionar. Avanzó hacia el camino de las espadas rotas con la mirada firme, como si necesitara demostrar que su vida de guerra aún tenía un propósito. Isela, en cambio, se inclinó hacia el sendero de las flores marchitas, convencida de que allí encontraría la clave para devolver la vida a lo que parecía perdido. Brennar no dudó. Tomó el camino de las monedas doradas, sus ojos brillando con ambición. Lorien se quedó unos instantes en silencio, observando cómo sus compañeros se separaban. El mapa vivo en sus manos se agitaba con fuerza, señalando que debía seguir el sendero de Isela. El castillo quiere que yo comprenda la fragilidad de lo que muere y la esperanza de lo que renace, pensó. Al dar el primer paso, el aire cambió. El sendero se transformó en un pasillo cubierto de pétalos secos que crujían bajo sus pies. En el fondo, una puerta de luz verde lo esperaba, como si el castillo quisiera mostrarle que incluso lo marchito guarda un secreto. Así, cada uno entró en su propia prueba y el castillo errante reveló que no solo se movía en la noche, también movía las almas de quienes se atrevían a cruzar sus puertas. El jardín oculto
se extendía ante Lorien e Isela como un oasis imposible dentro de la fortaleza. Las flores que antes estaban marchitas ahora florecían con un resplandor sobrenatural y cada pétalo parecía emitir un murmullo como si guardara voces antiguas. Lorien se acercó a una fuente en el centro del jardín. El agua reflejaba no su rostro actual, sino fragmentos de futuros posibles. Él caminando solo, él guiando a sus compañeros, él perdido en la oscuridad del castillo. Sintió un escalofrío. El castillo no solo prueba nuestra fuerza, también prueba nuestras decisiones. Isela tocó el agua y al hacerlo, la fuente mostró imágenes de aldeas enfermas que se curaban, niños que volvían a reír, campos reverdecidos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Este poder, si logramos comprenderlo, puede salvar vidas. De pronto, el suelo tembló. El jardín comenzó a dividirse en senderos que se alejaban en distintas direcciones. Lorien notó que su mapa vivo se agitaba con violencia, dibujando rutas que se cruzaban con las de Edran y Brennar. El castillo estaba reuniendo las pruebas en un mismo punto. En ese instante, Lorien comprendió que las elecciones de cada uno no eran pruebas aisladas, sino piezas de un mismo enigma. El castillo errante los estaba guiando hacia un encuentro inevitable, donde sus caminos se unirían o se romperían para siempre. El jardín oculto comenzó a desvanecerse lentamente, como si hubiera cumplido su propósito. Lorien y Isela cruzaron la puerta de luz verde y se encontraron en una sala circular donde las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían moverse como constelaciones vivas. En el centro, un pedestal de piedra mostraba 3 caminos entrelazados, cada uno iluminado con un color distinto: rojo, dorado y azul. Lorien comprendió de inmediato que esos colores representaban las pruebas que sus compañeros estaban enfrentando. El rojo era el sendero de Edran, marcado por la guerra. El dorado, el de Brennar, marcado por la ambición. Y el azul, el suyo junto a Isela, marcado por la vida y la esperanza. De pronto, las luces comenzaron a acercarse entre sí, como si el castillo estuviera reuniendo las 3 pruebas en un mismo destino. Lorien sintió que el mapa vivo en sus manos ardía, dibujando un círculo perfecto que unía los 3 caminos. Isela lo miró con seriedad. El castillo quiere que nos reencontremos, pero no será fácil. Mientras tanto, en otro rincón de la fortaleza, Edran luchaba contra sombras que repetían cada batalla que había librado en su vida, obligándolo a enfrentar la violencia que lo definía. Brennar, rodeado de monedas que se multiplicaban sin fin, debía decidir si la riqueza era más importante que su propia alma. El castillo errante estaba cerrando el círculo. Pronto los 4 se reunirían, pero cada uno con cicatrices y revelaciones distintas. Y Lorien comprendía que ese encuentro sería decisivo para descubrir el verdadero propósito de la fortaleza que se mueve en la noche. La escalera descendente los condujo a una cámara aún más profunda, donde el aire era pesado
y vibraba con un eco antiguo. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que brillaban tenuemente como si fueran grabadas por manos invisibles. En el centro de la sala, un círculo de piedra contenía un fuego azul que no quemaba, sino que iluminaba con una calma inquietante. Al acercarse, Lorien sintió que el mapa vivo en sus manos se agitaba con violencia, como si quisiera escapar. Isela lo sostuvo por el brazo. Este es el núcleo del castillo. Aquí se guarda su secreto. Edran miró el fuego con desconfianza. He visto demasiadas trampas disfrazadas de milagros. ¿Y si este fuego nos consume? Brennar, en cambio, parecía fascinado. Un poder así podría gobernar reinos enteros. La voz del castillo resonó una vez más clara que nunca. El movimiento no es caos, es elección. El que tome este fuego decidirá el destino de la fortaleza y de ustedes. El grupo se miró en silencio. Lorien comprendió que el castillo no buscaba riquezas ni conquistas, buscaba un guardián, alguien capaz de aceptar que el mundo no puede ser fijado en mapas, sino narrado en su constante transformación. El fuego azul ardía en el centro, esperando que alguien lo reclamara. El momento decisivo había llegado. Uno de ellos debía dar el paso y aceptar el pacto del castillo errante. La cámara vibraba como si el castillo entero respirara con ellos. El fuego azul, ahora fundido en las venas de Lorien, iluminaba la sala con un resplandor que parecía infinito. Isela, Edran y Brennar lo miraban con una mezcla de respeto y temor. Sabían que el cartógrafo había sido elegido como vínculo entre la fortaleza y el grupo. Las paredes comenzaron a abrirse lentamente, revelando un pasaje que no conducía a más piedra ni corredores, sino a un horizonte imposible, un cielo estrellado que se extendía dentro del propio castillo, como si la fortaleza flotara en un mar de constelaciones. Edran murmuró: esto no es un lugar, es un camino. Isela asintió. El castillo nos está mostrando que su movimiento no es errático, se desplaza entre mundos. Brennar, aunque aún tentado por la ambición, no pudo evitar sentir un estremecimiento. Si logramos dominar este poder, podríamos cambiar el destino de reinos enteros. Lorien, con el fuego azul ardiendo en su interior, comprendió que el castillo no buscaba ser dominado, sino entendido. El mapa vivo en sus manos se transformó en un círculo de estrellas, dibujando rutas que atravesaban dimensiones desconocidas. El grupo dio un paso hacia el horizonte estelar. El castillo errante ya no era solo una fortaleza que se movía en la noche. Era un puente entre mundos y ellos habían sido elegidos para recorrerlo. El verdadero viaje apenas comenzaba. Los portales dorado, carmesí y plateado pulsaban frente al grupo como corazones vivos. Cada uno emanaba una energía distinta. El dorado brillaba con promesas de riqueza y poder. El
era conocimiento y equilibrio. Lorien, con el fuego azul ardiendo en su interior, comprendió que el castillo no les estaba mostrando simples caminos, eran futuros posibles. Yusela se acercó al portal plateado, convencida de que allí encontrarían respuestas que podrían sanar y preservar la vida. Edran, aunque tentado por el carmesí, miró a Lorien y dijo: no quiero más batallas, prefiero seguir un sendero que nos dé paz. Brenar, por su parte, se debatía entre la ambición del dorado y la seguridad de permanecer con el grupo. El castillo vibró como si aguardara la decisión final. Lorien levantó el mapa vivo que ahora mostraba las 3 rutas entrelazadas en un mismo círculo. No importa cuál elijamos, el castillo nos llevará a donde debamos estar, pero debemos decidir juntos. Con un gesto unánime, los 4 extendieron sus manos hacia el portal plateado. La luz los envolvió y el castillo errante se sacudió con fuerza, iniciando un nuevo movimiento. El horizonte cambió y el grupo fue transportado hacia un reino desconocido, donde aguardaba la siguiente revelación de la fortaleza que se mueve en la noche. El guardián de luz los observaba en silencio, mientras la niebla plateada se arremolinaba alrededor del grupo. El valle parecía respirar con ellos, como si cada decisión que tomaran afectara directamente al equilibrio del lugar. Lorien, con el fuego azul ardiendo en su interior, sintió que el mapa vivo se transformaba una vez más. Ahora mostraba rutas que no eran de piedra ni de tierra, sino de energía, como corrientes invisibles que conectaban el reino plateado con otros mundos. Ysela, fascinada, murmuró: este lugar nos enseña que todo está unido. La vida, la muerte, el conocimiento, nada existe aislado. Edran, aunque aún desconfiado, bajó la mirada hacia el suelo y notó que sus pasos dejaban huellas de luz. Quizás el castillo quiere que aprendamos a dejar marcas que no destruyan, sino que iluminen. Brenar, por primera vez, parecía menos ambicioso y más reflexivo. Si este poder puede cambiar reinos, también puede destruirlos. Debemos ser cuidadosos. El guardián levantó una mano y señaló 3 montañas flotantes en el horizonte. Cada una brillaba con un tono distinto, una dorada, otra carmesí y otra plateada. Su voz resonó como un eco suave. El equilibrio no se alcanza con palabras, sino con actos. Suban a las montañas y enfrenten lo que aún guardan en sus corazones. El grupo comprendió que la prueba del reino plateado no había terminado. El castillo errante los guiaba hacia un nuevo desafío: ascender a las montañas flotantes y demostrar que podían mantener la armonía aún frente a sus propias sombras. Deteniéndome a pensar, yo creo que Lorien tomó el fuego azul con demasiada confianza. Como viejo contador de historias, me llamo Eldrin y he visto muchos héroes precipitarse hacia decisiones que luego pesan más de lo que imaginaban. En mi opinión, él debió escuchar más las dudas de Edran, porque aunque su desconfianza me pareció excesiva en otros momentos, aquí tenía sentido. No me gustó la actitud de Brenar. Su ambición lo cegó, y aunque retrocedió, lo hizo más por miedo que por verdadera reflexión. Ysela, en cambio, me agradó mucho. Apoyaría su compasión y su deseo de preservar la vida,
los demás aún no alcanzan. Mi gato Leopoldo, que siempre me acompaña mientras relato estas historias, también reaccionó. Cuando mencioné la codicia de Brennar, soltó un bufido como si compartiera mi desaprobación. Y cuando hablé de Isela, se acomodó tranquilo, como si estuviera de acuerdo conmigo en que ella es la voz más sensata del grupo. Particularmente, creo que el castillo no busca héroes perfectos, sino corazones capaces de aprender de sus errores. Esa es la verdadera prueba. El valle plateado se iluminaba con un resplandor suave, mientras el grupo se preparaba para ascender a las montañas flotantes. Cada una brillaba con un tono distinto, dorado, carmesí y plateado, como si fueran reflejos de sus propias almas. Lorien, con el fuego azul ardiendo en su interior, levantó el mapa vivo y vio cómo las rutas se dibujaban hacia las 3 cumbres. Isela lo miró con calma. El guardián dijo que debemos enfrentar lo que aún guardamos en nuestros corazones. No podemos huir de esto. Edran apretó los puños. Si debo subir la montaña carmesí y enfrentar mis batallas pasadas, lo haré, pero no quiero que la guerra me defina más. Brennar, con un brillo de ambición aún en sus ojos, señaló la montaña dorada. Quizás allí encuentre lo que siempre he buscado, aunque temo que me consuma. Isela, decidida, eligió la montaña plateada. Si este lugar guarda el equilibrio, quiero aprender a preservarlo. Así, cada uno se preparó para su ascenso. El reino plateado no era un santuario pasivo, era un espejo que obligaba a los viajeros a enfrentarse a sus propias sombras, y en lo alto de esas montañas flotantes aguardaba la verdad que podría unirlos o separarlos para siempre. Las 3 montañas flotantes descendieron lentamente hasta tocar el valle, como si el reino plateado quisiera poner a prueba la voluntad del grupo. Cada una brillaba con un resplandor distinto. La dorada irradiaba promesas de poder. La carmesí ardía con recuerdos de batallas pasadas. Y la plateada resplandecía con calma, como un espejo del equilibrio. Edran fue el primero en avanzar hacia la montaña carmesí. Su paso era firme, pero sus ojos reflejaban el peso de todas las guerras que había librado. Si debo enfrentar mis fantasmas, lo haré aquí. Brennar, con ambición aún en su mirada, se dirigió hacia la montaña dorada. Quizás allí encuentre lo que siempre he buscado, aunque temo que me consuma. Isela eligió la montaña plateada, convencida de que allí aprendería a preservar la vida y la armonía. Lorien, en cambio, se quedó en el centro, con el fuego azul ardiendo en su interior. El mapa vivo mostraba que los 3 caminos no eran pruebas aisladas, sino partes de un mismo enigma. El castillo quiere que cada uno enfrente su sombra, pero al final todos los caminos se unirán. El guardián de luz los observaba en silencio, mientras las montañas comenzaban a elevarse de nuevo, llevándose a cada uno a su destino. El reino plateado estaba a punto de revelar las verdades más profundas de sus corazones. Las montañas flotantes se elevaron lentamente, llevando a cada uno
hacia su propia prueba. El aire del reino plateado vibraba con un eco profundo, como si el valle entero estuviera atento al destino de los viajeros. Edran ascendía por la montaña carmesí. Cada paso lo enfrentaba a visiones de batallas pasadas, ejércitos que caían, enemigos que gritaban y la sombra de sí mismo empuñando la espada con furia. El guerrero comprendió que debía aceptar que la guerra no era su identidad, sino solo una parte de su historia. Brenar subía la montaña dorada. A su alrededor, monedas y tesoros aparecían y desaparecían, tentándolo con promesas de poder. Pero cuanto más avanzaba, más pesado se volvía su cuerpo, como si la ambición lo estuviera encadenando. El desafío era claro: debía soltar la codicia para poder seguir adelante. Isela caminaba por la montaña plateada. Allí, flores marchitas revivían a su paso y ríos de luz fluían bajo sus pies. La prueba le mostraba que su compasión era su mayor fuerza, pero también su mayor vulnerabilidad. Debía aprender a equilibrar la esperanza con la aceptación de la pérdida. Lorien en el valle observaba todo a través del mapa vivo. El fuego azul en su interior le permitía ver las pruebas de sus compañeros como si fueran parte de un mismo tejido. El castillo no quiere que triunfemos solos, quiere que aprendamos a unir nuestras verdades. El reino plateado estaba revelando las sombras y las luces de cada uno, y cuando las 3 pruebas concluyeran, el grupo se reuniría para enfrentar la decisión más importante: ¿qué camino seguir en el corazón del castillo errante? Las 3 montañas flotantes se alzaban al horizonte, cada una con un brillo distinto que reflejaba la esencia de los personajes. Edran, en la montaña carmesí, enfrentaba visiones de sus batallas más sangrientas. Cada enemigo caído aparecía frente a él, no para luchar, sino para preguntarle si la violencia había valido la pena. El guerrero comprendía que su mayor prueba no era vencer, sino aceptar que la guerra no podía definirlo eternamente. Brenar, en la montaña dorada, veía tesoros infinitos apilarse a su alrededor, pero cada vez que intentaba tomar una moneda, ésta se deshacía en polvo. El mensaje era claro: la ambición sin propósito lo dejaría vacío. Su desafío era aprender a desear algo más que riqueza. Isela, en la montaña plateada, caminaba entre flores que renacían y se marchitaban en segundos. El ciclo de vida y muerte se repetía sin cesar, mostrándole que su compasión debía aceptar la fragilidad de lo que no podía salvar. Su prueba era equilibrar esperanza con realidad. Lorien, en el valle, observaba todo a través del mapa vivo. El fuego azul en su interior lo conectaba con las pruebas de sus compañeros, como si cada uno fuera un fragmento de un mismo destino. El castillo nos está enseñando que nuestras sombras no son obstáculos, sino piezas de un todo. El reino plateado vibraba con fuerza. Las 3 pruebas estaban llegando a su clímax y pronto
los cuatro se reunirían para enfrentar la decisión final: aceptar sus sombras y unirse, o dejar que el castillo errante los separe para siempre. Las pruebas en las montañas flotantes alcanzaban su punto más intenso. Edran, en la montaña carmesí, finalmente enfrentó la sombra de sí mismo, un guerrero idéntico, con la misma espada, pero con los ojos llenos de furia. La batalla no fue física, sino interior. Al soltar su arma y aceptar que la guerra no era su destino, la sombra se desvaneció, dejando detrás de sí un sendero de luz. Brennar, en la montaña dorada, se vio rodeado de tesoros que lo llamaban con voces seductoras, pero al intentar tomarlos, se convertían en polvo. Comprendió que la riqueza sin propósito era vacío. Con un gesto de renuncia, dejó de perseguir las monedas, y la montaña brilló con un resplandor puro, liberándolo de su ambición. Y Sela, en la montaña plateada, caminaba entre flores que nacían y morían en segundos. Allí entendió que no podía salvarlo todo, pero sí podía aceptar la fragilidad de la vida y aún así protegerla. Al abrazar esa verdad, las flores se estabilizaron, floreciendo en un ciclo armonioso. Mientras tanto, Lórien, en el valle, veía cómo las tres pruebas se resolvían a través del mapa vivo. El fuego azul en su interior ardía con fuerza, conectando las rutas de sus compañeros. El castillo nos ha mostrado nuestras sombras. Ahora debemos unir nuestras luces. Las montañas comenzaron a descender lentamente, reuniendo al grupo en el valle. El guardián de luz los esperaba, con una mirada serena. La prueba estaba completa, pero el reino plateado aún guardaba un último secreto que solo juntos podrían descubrir. El último capítulo comenzó con el grupo reunido en el Valle Plateado, después de haber superado sus pruebas individuales. El guardián de luz los rodeó con la niebla y habló con solemnidad. Han enfrentado sus sombras y han aprendido a aceptar sus luces. Ahora, el castillo errante les mostrará su corazón verdadero. El suelo se abrió, revelando un núcleo cristalino, donde el fuego azul de Lórien se expandió, conectando a todos. Las rutas de las montañas se entrelazaron en un único camino, y el mapa vivo se transformó en una constelación infinita. Edran aceptó que la guerra no lo definía. Brennar renunció a la ambición vacía. Gisela abrazó la fragilidad de la vida. Y Lórien comprendió que el conocimiento solo tenía sentido si se compartía. Juntos se convirtieron en el equilibrio que el castillo buscaba. El guardián se desvaneció, dejando solo su voz. Desde ahora, ustedes son los guardianes del movimiento. El castillo errante no será prisión ni arma, sino puente entre mundos. La fortaleza cristalina se elevó hacia el cielo estrellado, flotando entre dimensiones. El grupo, unido por sus pruebas y sus decisiones, entendió que el viaje no terminaba allí, apenas comenzaba. El castillo seguiría moviéndose en la noche, pero ahora
con ellos como sus guías. Así se cerraba la historia, no con un final, sino con una promesa de caminos infinitos. Epílogo. El castillo errante flotaba ahora entre mundos, convertido en un puente de estrellas. Lorien, con el fuego azul ardiendo en su interior, comprendió que ya no era solo un cartógrafo, era guardián de rutas invisibles. Isela caminaba a su lado, llevando consigo la certeza de que la vida, aunque frágil, podía florecer incluso en los lugares más oscuros. Edran, liberado de la sombra de la guerra, miraba el horizonte con una serenidad que nunca había conocido. Brennar, más humilde tras renunciar a su ambición, entendía que la verdadera riqueza estaba en la unión del grupo. El castillo, satisfecho, se movía en la noche con un ritmo nuevo, no como una fortaleza perdida, sino como un viajero que había encontrado compañía. Y así, la historia no terminó con un cierre definitivo, sino con una promesa. Cada mundo que atravesaran sería un nuevo capítulo, cada decisión una nueva constelación en el mapa vivo. El castillo errante seguiría su danza eterna, y ellos, unidos, serían su corazón. Fin. En mi opinión, yo creo que la trama mostró con claridad cómo cada personaje tuvo que enfrentarse a sus propias sombras antes de poder unirse en armonía. Personalmente, me gustó mucho la evolución de Isela. Apoyaría su compasión y su capacidad de aceptar la fragilidad de la vida, porque me pareció la más sensata de todos. No estuve de acuerdo con Brennar en varios momentos. Desaprobé su obsesión con la riqueza y aunque al final renunció a la ambición, pienso que lo hizo más por necesidad que por convicción. Edran me sorprendió. Al principio no me agradaba su desconfianza excesiva, pero al soltar la espada y aceptar que la guerra no lo definía, terminé respetando su decisión. Como narrador, me llamo Eldrin y debo decir que Lorien fue el eje de todo. Aunque creo que aceptó el fuego azul demasiado rápido, presiento que su motivación por el conocimiento fue lo que permitió que el grupo encontrara un propósito común. Mi gato Leopoldo también reaccionó a la historia. Cuando hablé de la ambición de Brennar, bufó como si compartiera mi desaprobación. Y cuando mencioné la calma de Isela, se acomodó tranquilo, como si estuviera de acuerdo conmigo. En definitiva, pienso que el castillo errante no buscaba héroes perfectos, sino corazones capaces de aprender de sus errores y caminar juntos hacia lo desconocido. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.